Si ya tienen descargado Corel, joya, perfecto. Si no, traten de tenerlo lo antes posible, si no es para la próxima clase, para la otra. Más que nada porque mi idea es que a medida que vayamos realizando los prácticos, ustedes vayan haciendo también las prácticas conmigo. Por si, o sea, ustedes pueden ver la clase, o sea, las clases van a estar grabadas. Así que ustedes pueden presenciar la clase en vivo, después pueden ver las veces que quieran las clases grabadas y hacer las prácticas. Pero por experiencia ha pasado muchas veces que de repente, por más que veas el video, estás haciendo la práctica y de repente algo no sale. Entonces, por ese motivo, me gusta que los alumnos hagan los ejercicios junto conmigo. Después les dejo tarea. Así que en cuanto puedan, traten de tener el programa. Dentro de el Classroom se van a encontrar con las siguientes secciones. Por una parte tenemos el tablón, que acá es donde va a aparecer las notificaciones cuando se suben programas, clases, tareas. Y lo que tienen que hacer ustedes es lo siguiente. Lo pueden hacer antes de entrar en el Meet, después que entrar en el Meet, antes de terminar la clase, ya no hay ningún problema. Pero tienen que venir acá al Classroom, se van a encontrar que dice anuncia algo a tu clase, y acá hacen un clic y ponen presente. Le dan al botoncito de publicar y ahí estaría. Todas las clases, cuando se conectan, dan el presente, ya sea al inicio de la clase o cuando finaliza la clase. Luego, en la siguiente pestaña, que es la de trabajo de clase, acá van a tener las siguientes secciones. Déjenme que acomodo esto un segundo. Ahí está. Arriba de todo, información importante, donde van a encontrar. En este caso, como vamos a arrancar con CorelDRAW, se van a encontrar con el material de estudio de Corel. Después más abajo, el programa del curso, o sea, los programas y los temas que vamos a estar viendo a lo largo del curso. El reglamento institucional. Y después el segundo grupo, programas necesarios. Y acá tenemos, esta es la versión que estoy utilizando yo, que es la de Corel 2023. Después tienen la versión del 2022 o del 2021. Y más abajo otras versiones de CorelDRAW. ¿Por qué tantas versiones? Porque va a depender mucho del equipo que estén utilizando. Si es una notebook, ¿se escucha? Sí, se escucha. Ah, ya me había asustado. Ah, yo ya estaba reconfiada que estaba y lo único que está es el manual. Bueno. Ah, y el reglamento. Bueno, después lo subo entonces. Luego lo subo. Entonces, acá en programas necesarios, dependiendo del sistema operativo que tengan y la capacidad de la computadora, van a poder descargar una versión u otra. Yo en mi caso tengo Windows 10. Voy a hacer lo siguiente. Acá en el logo de Windows voy a hacer clic derecho. Me voy a ir a la opción que dice Sistema. Y acá me va a dar la información de mi equipo. Entonces me dice especificaciones de Windows. ¿Cuál es la versión que tengo de Windows instalada? Y lo más importante, la memoria RAM.
Este es uno de los puntos claves en lo que son para poder utilizar bien la computadora y que no se cuelgue. Lo mínimo indispensable que necesitan para trabajar con total comodidad es 4 GB de memoria RAM. Eso es lo mínimo que necesitan. Si están en una notebook o si es una computadora algo viejita, puede ser que tengan 2 GB de memoria RAM. Van a poder trabajar en un principio, pero lo más probable es que el programa les empiece a funcionar un poco lento. Todo lo que sea programa de diseño, mínimo 4 GB de memoria RAM. ¿Sí? Tengan eso muy en cuenta. Después, dependiendo de la versión de Windows que tengan, si por ejemplo es Windows 7 o Windows XP, puede ser que no les permita instalar la última versión de Corel, ya que muchas veces en las especificaciones técnicas les aclara, se necesita tal y tal versión de Windows. Por ese motivo, si tienen Windows 7 o Windows XP, acá hay otras versiones de CorelDRAW. Voy a presionar acá donde dice ver material. Tenemos Corel 2020, Corel X6, que sería el mínimo recomendable, o sea, la versión mínima de Corel. Y después ya más abajito está el Corel X5. ¿Sí? Esta sería la versión más viejita de CorelDRAW, que si tienen una notebook y saben que no tienen mucha memoria RAM ni mucho espacio, pueden instalar esta versión de CorelDRAW. Perdón que interrumpa, ¿dónde buscaste para saber la RAM que tiene la notebook? Dentro de el botón de inicio de Windows, ahí le haces clic derecho y elegís la opción Sistema. Gracias. No, de nada. Y ahí ya sale toda la información. Desde acá también, algo que no les dije, es el tipo de sistema operativo. Por ejemplo, acá me dice que mi sistema operativo es de 64 bits. Por lo tanto, acá, por ejemplo, si yo voy en ver material, en el caso del X6 hay dos enlaces distintos, uno que dice 64 bits y otro que dice 32 bits. Es importante saber el tipo de sistema, ya que si yo, por ejemplo, en mi computadora cuento con 32 bits, no voy a poder descargar el de 64. O sea, lo voy a poder descargar, pero no instalarlo, porque me va a saltar un error. Lo mismo si mi computadora es de 64 bits y descargo el de 32, también no me va a permitir instalarlo. Por lo general, las versiones más nuevas, automáticamente cuando se descarga, el propio programa verifica qué versión de sistema operativo tenemos y ya lo instala automáticamente. Pero en otras versiones sí era necesario saber previamente qué tipo de sistema operativo teníamos. Entonces, eso para empezar. Yo acá tengo abierto el CorelDRAW. Esta es la última versión de Corel. Y tengo también otras versiones anteriores, que es el CorelDRAW 12 y el CorelDRAW X5. En la computadora yo no lo subí al Classroom, más que nada porque tiene algunos errores. De repente estás haciendo un trabajo y se cierra, entonces obviamente por ese motivo no lo subí. Pero lo tengo porque me ha pasado en un grupo que hay un par de alumnos que están trabajando con una notebook y es una notebook viejita, entonces la única versión que tienen disponible es CorelDRAW 12. Entonces, como hay herramientas que están en distintas posiciones, ya que ese es un detalle a tener en cuenta. Cuanto más nueva es la versión del programa que estamos utilizando, más herramientas vamos a tener. Y en algunas ocasiones cambian de lugar o hay que activarlas, o quizás un menú donde estaba determinada opción en otras versiones se encuentra en otra posición diferente. Entonces, por ese motivo tengo instaladas varias versiones de Corel. Ustedes con que tengan una, alcanza y sobra. Bueno, vamos a iniciar. Algo que, antes de continuar, más abajo, donde dice CorelDRAW clase 1, se van a encontrar con
espacio para subir la tarea. Si no es hoy, será mañana. En esta misma sección les va a aparecer también la clase grabada. Cosa que si por X motivo se tienen que retirar antes o si tienen que faltar, no hay ningún problema, no se preocupen, las clases siempre van a estar grabadas y se van a estar subiendo. Paso número 1, descargar el manual de estudio. Ingreso acá en Corel, simplemente haciendo un clic. Me voy acá, donde dice manual de Corel PDF. Hacemos un clic también. Una vez que lo tenemos, acá vamos a encontrarnos con dos iconos. Por un lado, imprimir, cosa que eso ya es decisión de cada uno si quiere imprimirlo, no es obligatorio. Y los tres puntitos que son las opciones. Para poder descargar este documento, tienen que hacer un clic en estos tres puntitos para que se desplieguen más opciones. Ir acá donde dice abrir en una ventana nueva. Y recién, una vez que se abrió una nueva pestaña en el navegador, nos aparecen más iconos y entre ellos el botoncito para descargar. Hacen un clic y automáticamente comienza la descarga. Voy a cerrar esta pestaña. Sí, exacto. Cuanto más nueva sea la versión de Corel, vas a poder abrir trabajos previos. En cambio, si vos descargas un archivo de un diseño que fue formado en la versión 2023 y vos tenés la versión 2021, no podés abrir ese documento. Muy bien. Listo, voy a regresar acá y vamos a comenzar. Tengo un problema de alergia respiratoria, así que me van a estar escuchando toser toda la clase. No se preocupen, yo estoy bien. Así que acá tenemos CorelDRAW. Dependiendo de la versión de Corel que tengan, la apariencia del panel de inicio va a ser diferente. En este caso tengo varias opciones. Entre ellas tenemos la opción de plantillas. Las plantillas son diseños que ya vienen previamente armados. Si bien lo que es el programa de Corel uno lo puede comprar al igual que el paquete de Adobe, o si quiero comprar solamente Photoshop e Illustrator, que son los programas que vamos a ver, eso ya queda a elección de cada uno de ustedes. Yo como recomendación, si uno está recién aprendiendo a usar los programas, yo os recomiendo que no los compren. Después ya más adelante, cuando ya se dediquen a trabajar y usar el programa, entonces ahí sí quizás les diría de hacer una pequeña inversión. Pero si no, mientras estamos haciendo el curso, no es obligatorio que compren y estén pagando por los programas. Acá aparece la opción para crear un documento totalmente nuevo. Y en el mismo nivel, si estuvimos haciendo algunos trabajos dentro de Corel, aparecen los archivos recientes. Voy a presionar acá en documento nuevo. Me aparece un pequeño cuadro de diálogo donde me muestra ya distintos tamaños de páginas. En este caso, por ahora yo voy a dejar todo tal cual como lo trae por defecto. Y voy a presionar en el botón OK. Presionamos OK y acá ya tenemos nuestra área de trabajo. Voy a cerrarlo. Vamos a hacer uno nuevo. Si bien yo dejo siempre todo por defecto, vamos a ver un poquito así en rasgos generales qué es esta parte inicial. Ya que si yo, por ejemplo, acá tengo la versión X5 y genero un documento totalmente nuevo, me aparece el panel un poquito más resumido, o sea, sin las plantillas. Pero en sí,
las opciones que se encuentran acá son exactamente similares a esta que se encuentran aquí. Podemos definir desde un comienzo la cantidad de páginas que vamos a utilizar, pero eso tranquilamente lo podemos ver mientras estamos trabajando. Los modelos de color, después vamos a dedicar una clase para hablar sobre las diferencias entre utilizar modelo CMYK y modelo RGB, que hay que tenerlo muy en cuenta, depende del tipo de diseño que vayamos a armar. Por ahora, la mayoría de los trabajos, el 99% de los trabajos que vamos a armar en Corel, vamos a estar utilizando el modelo CMYK. Más abajo tenemos lo que es el tamaño de la hoja. Esta parte es importante, ya que en el momento que nosotros tengamos que armar un diseño, lo más probable es que si es una publicidad para alguna red social, si es un volante publicitario, vamos a necesitar indicar las medidas con las que vamos a estar trabajando. Si bien en Corel tenemos un espacio, un área de trabajo grande, al momento de terminar el trabajo y de exportarlo, la información va a estar en una hoja y esa hoja tiene que tener el tamaño exacto. Si a mí me piden una publicidad, por ejemplo, para Instagram y me dicen que tiene que tener 900, tiene que ser 960 por 960, entonces yo tengo que asegurarme de colocar las medidas correspondientes. No solamente los valores, sino que además tengo que tener presente también las unidades de medida. En el caso de las redes sociales, las fotos se manejan en píxeles, son valores en píxeles. Por el contrario, los volantes publicitarios que se imprimen, esos se manejan en milímetros o en centímetros. Después tenemos más unidades de medida, o sea, todo va a depender del tipo de diseño que vayamos a realizar. Entonces, si el día de mañana a mí me piden una publicidad para la red social y me dan las medidas, lo primero que tengo que hacer es venir acá y fijarme, decir, bueno, me pidió en píxeles, me pasó la medida en milímetros o en centímetros, y ya establecer los valores con los cuales vamos a trabajar. Yo voy a dejar tal cual como está por defecto. Después el tema de la orientación, si la hoja va a estar en vertical o va a estar en horizontal, esto lo podemos cambiar. Y lo que es la resolución, eso ya después es la salida. Si este documento va a ser impreso, va a tener una resolución, y si el documento va a ser para publicarlo en internet, va a ser una resolución diferente. Por ahora, ahí vamos a ponerle OK. ¿Qué pasa si, por ejemplo, me olvidé de establecer las medidas, las unidades o de repente la orientación de la hoja? Cuando nosotros tenemos nuestro documento de Corel, tenemos este apartado, esta barra, desde donde podemos indicar el tamaño de la hoja. Acá vamos a tener una lista con medidas predefinidas. Si yo necesito colocar una medida distinta de las que se encuentran acá, supongamos que yo no quiero utilizar ninguna de las que se encuentran acá, entonces yo puedo igualmente establecer mis propias medidas. Después también cambiar la orientación de la hoja y las unidades de medida con las que vamos a estar trabajando. Eso para empezar. Acá lo mismo. Voy a poner aceptar. Y fíjense que en apariencia es muy similar. Voy a agrandar un poquito más el tamaño de la pantalla para que se vea mejor, ya que si están viendo desde el celular, y voy a hacer un poquito más grande el puntero. Ahí está. Bien. A simples rasgos es más o menos lo mismo entre una versión y otra, o sea, no es que hubo un super cambio entre versiones nuevas y versiones anteriores. Hay algunas opciones que se mantuvieron tal cual desde la versión 12 más o menos. Ahora que estamos
En esta sección tenemos lo siguiente. Este pequeño rectángulo que aparece acá en el medio es mi hoja. Yo puedo dibujar en cualquier parte. Con la rueda del mouse puedo alejarme o acercarme. Y en el caso que esté en la notebook y no cuente con un mouse, tenemos igualmente la herramienta Zoom, que es la que nos va a permitir acercarnos o alejarnos. Hago un clic con el botón principal, con el botón izquierdo para activar esa herramienta. Con el botón principal, fíjense que está el icono de suma, presiono y me voy acercando. Con el clic derecho, con el botón secundario, me voy alejando. Yo me voy a acercar o alejar, depende de donde esté posicionado el puntero. Si yo, por ejemplo, empiezo a hacer clic en esta sección, fíjense que va a ser un acercamiento acá donde esté haciendo clic. Si quiero acá, hago clic izquierdo y va a hacer un acercamiento en esta sección. Entonces podemos alejarnos, acercarnos. En versiones más nuevas, partiendo de la versión X6 de CorelDRAW, si nosotros presionamos la rueda del ratón, aparece la herramienta de la mano, donde podemos hacer un paneo y lo que estamos haciendo no es desplazar la hoja, sino que nos estamos desplazando visualmente. Esta misma herramienta la vamos a encontrar junto con la herramienta del zoom. Fíjense que algunas herramientas tienen como una pequeña flechita en la esquina inferior derecha. Eso me indica que hay más opciones adentro. Entonces mantengo presionado con el botón principal, suelto, o sea, una vez que aparecen las herramientas, suelto el botón principal y acá elijo la herramienta que quiero usar. Un clic en la manito y ahí ya lo tengo activado. En esta versión, que es la de X5, yo puedo acercarme y alejarme, pero al momento de presionar la rueda no me aparece la herramienta encuadre, me aparece una flechita que me permite desplazarme en una dirección o la otra. Es un poco más incómodo. Si yo quisiera utilizar la herramienta de la manito, acá sí o sí no me quedaría de otra que buscar la herramienta desde acá y desde ahí utilizarla. Y siempre les va a quedar activada la última herramienta que usaron. Como ya les había comentado, si yo me alejo, fíjense que tienen un área importante para poder trabajar. Se pueden traer imágenes, se puede dibujar por acá afuera, no hay ningún problema. Pero a la hora de imprimir, en caso de yo tenga que imprimir el diseño, la información tiene que estar sí o sí dentro de la hoja. Todo lo que está fuera de la hoja no lo va a tener en cuenta. ¿Cómo vamos hasta este punto? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que quieran consultar? No se olviden de ir avisándome. Muy bien, perfecto. Okay. ¿Cómo hacemos para dibujar, para trabajar? Tenemos desde esta sección donde se encuentran las herramientas, acá vamos a iniciar con las herramientas básicas de dibujo: rectángulo, círculo, polígonos, estrellas. En el momento que hacemos un clic en una herramienta para dibujar, seguramente, si son usuarios viejos de Windows, habrán utilizado en algún momento el Paint. Si no, lo que tenemos que hacer para dibujar es mantenemos presionado el botón principal y sin soltar arrastramos. En el caso de la herramienta rectángulo, en el momento que yo suelte el botón principal, ahí queda el dibujo. Lo mismo con las otras herramientas de dibujo. Ahí selecciono la elipse, mantengo presionado y arrastro. Voy con el polígono, mantengo presionado
y arrastro. En el caso que yo, por ejemplo, acá tengo rectángulo y tengo elipse. ¿Qué pasa si quiero un cuadrado? Voy con esta misma herramienta de rectángulo, pero mientras estoy dibujando, tengo que mantener presionada una tecla, que es la tecla control. La mantengo presionada y de esa manera voy a tener un cuadrado. Suelto el botón principal y luego suelto la tecla control. En el teclado van a tener dos teclas. Sería esta CTRL. En la mayoría de los teclados hay dos, pero con una alcanza. Lo mismo con la herramienta elipse. Si yo quiero hacer un círculo, puedo mantener presionado y mientras estoy dibujando, mantener presionada la tecla control, o ya desde un principio, si yo sé que voy a hacer un círculo, mantengo la tecla control presionada y ya empiezo a dibujar. Lo mismo acá, si ya sé que quiero hacer un cuadrado, control, y ahí ya tengo el cuadradito. Una vez que nosotros tenemos dibujados varios elementos, ¿qué pasa si yo quiero moverlos, cambiarles el tamaño? Lo que yo les recomiendo es que siempre para hacer esas acciones utilicen la herramienta selección. Yo, por ejemplo, lo último que dibujé fue el rectángulo, así que es la herramienta que quedó activada. Yo con esta misma herramienta puedo desplazar este objeto, puedo hacer un clic en otro elemento y moverlo y cambiar desde las esquinas su tamaño. Pero si al momento de seleccionar un objeto yo me equivoqué y estoy con la herramienta rectángulo activada, lo único que voy a conseguir es crear un diseño nuevo. Por ese motivo, siempre acostúmbrense a, si quiero mover, cambiar el tamaño, utilizamos la herramienta selección. Con esta herramienta hacemos un clic sobre el objeto y lo desplazamos. O mantenemos presionado directamente sobre el elemento y le cambiamos la posición. Para cambiar el tamaño, si yo quiero mantener las proporciones, siempre lo achicamos o lo agrandamos desde las esquinas. Pero tranquilamente, si yo quiero deformar la figura, puedo mantener presionado, lo arrastramos y le vamos cambiando el tamaño. Si quiero eliminar las figuras, puedo hacer clic derecho sobre el diseño que está, sobre la forma que está seleccionada y elegir la opción eliminar. O hacer un clic y presionar suprimir en el teclado. La tecla suprimir siempre la van a encontrar como supr. Puede estar en una esquina superior, la van buscando en el teclado. No hace falta eliminarlas una por una. Si yo quiero eliminar varias, lo que tengo que hacer es seleccionarlas de la siguiente manera. Con la herramienta selección mantengo presionado en cualquier punto de mi hoja y sin soldar arrastro. Fíjense que a medida que se va arrastrando se está generando como un recuadro punteado. Acá estoy rodeando la elipse. En el momento que suelto, ahí ya selecciono solo la elipse. Si quiero seleccionar lo que sería el rectángulo junto con el círculo junto con el cuadrado, mantengo presionado y acá. Esta parte es muy importante porque en CorelDRAW, así solito, si yo quiero hacer esta selección, no es como en Illustrator. En Illustrator se hace este tipo de selección y se van a seleccionar los dos elementos, ya que con simplemente estar tocando el otro objeto que esté encerrado en mi selección, automáticamente lo elige. En caso de CorelDRAW, mantengo presionado y tengo que encerrar los objetos de esta forma. Y ahí tengo dos elementos seleccionados. Después vamos a ver que hay una manera de que al hacer esta selección no tengamos que sí o sí encerrar los objetos para poder seleccionarlos. Simplemente con que toquen apenitas el recuadro de selección, estos objetos se seleccionan, ¿sí? Por eso lo vamos a estar viendo de a poquito. Una vez que tengo los objetos, por defecto, estos elementos no tienen relleno.
Fíjense que yo estoy pasando a través de la hoja y puedo ver a través de este objeto. Para eso está la paleta de colores que se encuentra en el lateral derecho. Con un clic con el botón principal, me voy al colorcito, hago un clic y ahí ya se pinta. Puedo seleccionar varios objetos y asignarles a varios elementos el mismo color. Una vez que le di el color, tranquilamente puedo reemplazarlo por otro diferente. Estos no son los únicos colores que tenemos, ya que si yo hago clic en esta flechita doble que aparece acá, se despliega la paleta completa. Si en algún momento nos pusimos, pues, algo muy común, cuando uno está empezando con un programa, que empieza a desarmar las pestañas. Si de repente la paletita se salió, yo puedo mantener presionado y sin soltar arrastrar sobre el panel lateral. Entonces automáticamente se vuelve a adherir y va a quedar acá en este panel. Si jugué demasiado y lo cerré, porque ha pasado, siempre desde el menú Ventana, Paletas de colores, acá dice paleta predeterminada. No tiene tilde, eso significa que en algún momento la cerramos. Al momento de hacer un clic, recuperamos nuestra pequeña paletita. Son pequeñas fallas que uno cuando está empezando en el programa siempre comete esos pequeños errores. Otro detalle que les puede llamar la atención es que puede ser que hay algunas herramientas que ustedes no tengan. ¿Qué pasa? Supongamos que tienen la última versión de CorelDRAW, pero de repente ven que yo tengo herramientas que ustedes no tienen. En la parte inferior hay un pequeño botoncito con el símbolo más, donde si hacemos un clic me va a permitir activar o desactivar algunas herramientas. Por defecto, lo que es la herramienta de contorno, esta no viene activada. En el momento que yo quiera modificar el grosor de los elementos, o sea, más propiedades sobre el grosor de los objetos, tengo que sí o sí venir hasta acá, buscarlo en la lista y fijarme a ver cuál es la que no está tildada, hacerle un clic en el check y ahí recién me va a aparecer. Si yo me acerco, podemos ver que también por defecto las figuras tienen un borde de color negro. Si quiero cambiar ese color del borde, hago clic con el botón secundario, con el botón derecho, y automáticamente le estoy dando un color. Entonces tengan presente estos dos detalles. Para dar un color de relleno, clic izquierdo con el botón principal. Para cambiar el color del borde, clic derecho para asignarle un color. Si a mí no me interesa tener un contorno, tengo dos opciones. Opción número 1 sería darle el mismo color, el color que le dimos al relleno, dárselo al borde. Entonces de esa manera es como que simula que no tiene contorno. Esa es una opción. Pero la mejor opción es sacar el contorno. Para eliminar ya sea un contorno o un relleno, el primer cuadradito que está en blanco y tiene una línea diagonal, ese botoncito me permite eliminar ya sea el contorno o el relleno. Si hago clic derecho, elimina el contorno. Si hago clic izquierdo, elimina el relleno. Entonces, si en un momento yo necesito sacarle el relleno a una figura, tengo que ir acá y hacer un clic con el botón izquierdo. Esto voy a eliminar. ¿Cómo vamos hasta este punto? Bien. Sí, Pamela, dime. No, perdón, toqué sin querer, pero voy bien, voy bien. Ah, está bien, no hay problema.
Bien. Vamos a hacer acá un paréntesis. Vamos a abrir el bloc de notas. Bien. Nosotros dentro del curso vamos a estar viendo el programa CorelDRAW, que sí que vamos a ver ahora, luego Photoshop y al finalizar todo vamos a ver Illustrator. La diferencia que hay entre los programas es la siguiente. Vamos a separarlos, porque CorelDRAW e Illustrator sirven exactamente para lo mismo. Tanto CorelDRAW como Illustrator nos va a permitir dibujar, ¿sí? Los diseños que nosotros armemos en Corel, ya sea si utilizamos la herramienta rectángulo o si armamos nosotros un diseño totalmente de cero, los diseños que estamos armando están basados en líneas. ¿Qué quiere decir? Que yo me puedo acercar, puedo agrandar ese logo que acabo de armar y no va a perder calidad. Por ese motivo, cuando nosotros vemos las unidades, tenemos kilómetros, tenemos metros. Por el contrario, vamos a ponerle CorelDRAW. Están basados en vectores, tanto CorelDRAW como Illustrator. Por el contrario, en el caso de Photoshop, ahí estamos trabajando con, cuando lleguemos a Photoshop, vamos a utilizar fotografías, y en el caso de las fotos se utilizan píxeles. Utilizamos píxeles como unidad principal de medida. Entonces, ¿qué ocurre con estos píxeles? Todas las imágenes que nosotros vamos a agarrar una foto cualquiera. Si yo me acerco a esta foto, va a llegar un punto en que empiezo a ver cuadraditos. Me acerco, y acá tenemos cuadraditos. Este cuadradito chiquitito es un píxel. Cada píxel que tiene la fotografía tiene un dato, tiene un color, un único color. La unión de todos estos píxeles me va a estar generando esta foto. Todos esos píxeles me devuelven esta fotografía. ¿Qué es lo que ocurre con los píxeles a diferencia de los vectores, a diferencia de las líneas? Si yo agrando demasiado una foto, va a llegar un momento en que la fotografía no va a tener suficientes píxeles para llenar la foto. Entonces, por ese motivo, algunas imágenes se ven pixeladas, o sea, con poca calidad. Lo mismo ocurre si yo agarro una imagen y la achico. Ahí estoy reduciendo la cantidad de píxeles que tenía. Entonces también, cuanto menos píxeles tenga, va a tener mucha menor calidad la foto. Eso es algo que no ocurre con los dibujos que nosotros armamos basados en vectores. Nosotros podemos agrandarlo, achicarlo y en ningún momento vamos a perder calidad. Entonces, por ese motivo, lo que es CorelDRAW e Illustrator se utilizan más que nada para armar logos, logotipos, se utilizan también para hacer, para crear fuentes, logotipos, fuentes, etc. Y después lo que es la parte de Photoshop, ahí ya es más orientado al trabajar con fotografías. Tenemos algunas herramientas que nos permiten hacer dibujos, pero después esos dibujos van a estar basados en píxeles. Entonces el Photoshop más que nada para la edición de fotos, mientras que estos dos programas son para dibujar. Los dos, tanto CorelDRAW como Illustrator, hacen exactamente lo mismo. ¿Por qué no ver uno solo? Porque depende la empresa o donde ustedes vayan a trabajar, van a estar utilizando o CorelDRAW o Illustrator. Entonces por ese motivo se enseñan ambos programas. A pesar que con ambos programas se hace exactamente lo mismo,
hay cosas que en Illustrator quedan muchísimo, con un toque muchísimo más profesional que el acabado que puede llegar a dar CorelDRAW. Pero CorelDRAW es un programa mucho más sencillo y más simple de aprender que Illustrator. Después se van a dar cuenta cuando empiezan a trabajar. Entonces, vamos a regresar aquí, vamos al Classroom. Y acá, una vez que ya tienen descargado el manual, todo lo que ustedes descarguen va a ir a la carpeta por defecto de descargas. Y acá tenemos el manual de Corel. Todo lo que es la primera parte va a ser la teoría. Esto vayan leyéndolo con tiempo, no les digo de acá a la próxima clase léanse todo el capítulo 1, pero de a poquito vayan leyendo, porque cuando nosotros vamos finalizando los programas, cuando terminemos CorelDRAW, vamos a tener un examen, tanto práctico como teórico. Lo mismo en el caso de Photoshop y lo mismo en el caso de Illustrator. Entonces, por ese motivo es recomendable que vayan leyendo lo que es la teoría. Y más abajito, acá está. A partir de la página 168 es que comienzan las actividades prácticas. Todos los prácticos, la mayoría, van a tener un paso a paso para iniciar. Yo igualmente los voy a estar guiando en el paso a paso para que lo podamos hacer. Entonces acá, en el primer ejercicio, vamos a ver cómo configurar nuestro documento, cómo crear las hojas y cómo guardar ese trabajo, ya que lo que es el proceso de guardarlo tiene un pasito súper importante. Entonces acá me dice que tengo que comenzar con un documento nuevo y vamos a trabajar con 2 hojas, a las cuales vamos a estar llamando patrón y mosaico. Y después me dice que tienen que estar de forma horizontal. Por lo tanto, voy a iniciar un documento de cero. Y lo único que me va a interesar en este caso es cambiarle la orientación y asegurarme que estén en horizontal. Ahí presiono OK, listo, ya tengo mi hojita en horizontal. Si me equivoqué y le puse OK directamente, desde acá arriba también puedo cambiar la orientación de la hoja. Para poder crear las páginas, las hojas nuevas que necesito en el documento, acá en el paso a paso me muestra las 2 formas que tengo para poder crearlos, ya sea desde el menú diseño, insertar página, o en la parte inferior voy a tener un botoncito que me permite añadir páginas nuevas. Entonces, si yo voy al menú que me indica el PDF, al menú diseño, tenemos acá la opción de insertar página, que me abre el cuadro de diálogo insertar página. Y si yo voy acá en la parte inferior, tenemos el simbolito de más, hacemos un clic y acá automáticamente me inserta una página a continuación de la que se encuentra activada. Entonces yo presiono acá el más y me sigue agregando hojas. Fíjense que depende de donde yo me posicione, a partir de ese punto me va a estar añadiendo las hojas nuevas. Si en algún momento yo me equivoqué y de repente me entusiasmé y hice un montón de hojas, haciendo clic derecho se pueden eliminar estas páginas. Si yo voy al menú diseño y presiono insertar página, acá me va a decir, bueno, ¿cuántas páginas quiero? Acá tengo que pensar que si yo, por ejemplo, quiero agregar 1 o 2, puedo hacerlo tranquilamente desde acá. Pero si de repente, supongamos que estoy armando una revista, entonces voy a necesitar quizás más páginas. Y en vez de estar presionando el botoncito cada rato, le puedo decir, bueno, quiero tantas páginas. Necesito 10, 20 páginas. Y después puedo indicarles el orden, si las quiero antes o las quiero al final de todo.
En este caso voy a hacer un clic acá en el más y tengo página 1 y página 2. Una vez que ya las tengo creadas, me dice que la página 1... Sí, Pame, dime. Agos. Hola, profe, buenas tardes. Disculpe que la interrumpa. No, dime. Con la computadora, yo no puedo prender porque en realidad estoy con una pesada y prendí la mía, que es la que tengo que mandar a arreglar. Y tengo el Corel Draw por 3. ¿Ese me sirve como para ir aprendiendo todo lo que está enseñando ahora? Sí, en ese caso, en el momento que vos abrís el programa, vas al menú Archivo y elegís la opción Nuevo. Y desde acá, si querés, ya desde un comienzo, podés indicarle si va a ser vertical u horizontal. Ah, perfecto. Buenísimo. Muchas gracias. Disculpe. No, por favor. Y acá lo mismo. Bueno, en este caso la versión X5 tiene un bug, o sea, un error, que no está el menú. Está, pero no está. O sea, no se ve. Si yo me aproximo, ahí recién lo puedo ver. Tengo la pestaña Diseño, Insertar Página. Y acá lo mismo, o sea, exactamente el mismo panel que estaba en las versiones más nuevas. Y lo mismo acá, una apariencia ligeramente diferente, tenemos el iconito para añadir una página nueva. Entonces acá, para cambiarle los nombres, vamos a buscar la página 1 patrón y la segunda mosaico. Hago clic derecho en página 1, cambio el nombre, le voy a poner patrón, aprieto enter y ahí ya lo tengo. Me voy a la página 2, cambiar nombre, mosaico. Listo, entonces ahí ya tengo listas ambas hojitas. Importante, antes de empezar a trabajar, asegurarme de estar en la hoja correcta. ¿Sí? Fíjense que acá me dice, bueno, estás posicionada en mosaico. Acá ahora estoy posicionada en la hoja de patrón, o sea, me resalta la pestaña. Bueno, acá igualmente me indica el paso a paso cómo hacer el cambio de nombre. Y ahora me dice que tengo que guardarlo y ponerle como nombre azulejos. Y me aclara el formato en el cual lo voy a estar guardando, que por defecto cuando presionamos guardar como, lo va a estar almacenando en ese formato. Una recomendación, pueden hacerlo mientras están guardando o pueden hacerlo antes de guardar, o sea, como les resulte a ustedes más cómodo. Tengan creada una carpeta del curso. ¿Qué quiere decir? Ustedes pueden crear la carpeta donde quieran, pero yo les recomiendo que lo hagan en documentos. Entonces, ustedes van a ir a documentos, se van a crear una nueva carpeta, buscan un espacio vacío y hacen clic con el botón secundario. Del menú contextual eligen nuevo y van a la opción carpeta. Y acá le colocan el nombre, por ejemplo, curso diseño gráfico. Yo voy a hacer acá una pequeña aclaración. Pues aprieto enter y ya tengo la carpeta principal creada. Hago doble clic para entrar y acá voy a crear una segunda carpeta llamada Corel Draw o Corel solito si quieren. Y enter. Entonces, cuando sea la hora de guardar los trabajos, voy a ir a esta carpeta y la voy a guardar. Es por una cuestión de orden. Imagínense que ustedes, por ejemplo, acá yo tengo mi carpeta. Tengo mezclados PDFs, documentos de base de datos, distintos tipos de archivos. Entonces, si de repente yo necesito un trabajo de Corel, no puedo venir acá y entre todo el caos que tengo, buscar los archivos de Corel. En cambio, si yo sé que tengo una carpeta exclusiva para esos trabajos, voy a documentos, busco la carpeta, busco Corel y yo sé que todos mis trabajitos de Corel van a estar acá adentro. Es una recomendación que yo les hago, ustedes después lo guardan como quieran, no hay problema.
Bueno, ahora ya tengo mi carpeta guardada, mi carpeta creada. Voy a guardar el trabajo. Fíjense que cuando nosotros hacemos los archivos acá, estamos creando los documentos de Corel, me aparece una pestaña. Si yo abro otro documento de Corel o creo un documento de Corel nuevo, me va a generar otra pestaña más. O sea, yo puedo tener distintas pestañas con todos los trabajos. Esto es más que nada porque si yo estoy, por ejemplo, armando un volante publicitario y estoy trabajando para una empresa o para alguna compañía, ellos van a tener un logo. Entonces, ¿qué pasa? El logo capaz que no lo voy a estar dibujando en todas las clases o en todos los diseños. Entonces lo que hago es busco dentro de otro trabajo la información que tenga y cada vez que se repita agarro esa información, la copio y la pego. Por ese motivo yo puedo tener varias pestañas, o sea, varios documentos de Corel abiertos, porque de cada documento yo puedo estar extrayendo información. Entonces acá me está diciendo sin título, porque no tiene nombre, y un asterisco. Este pequeño asterisco, que también me lo muestra en la barra de título, me está indicando que el archivo no está guardado. Así que yo me voy al menú archivo, guardar como, y acá. Como les comentaba antes, por defecto ya va a aparecer el formato CorelDRAW. Pero eso es en el caso que tengan otro formato distinto, cosa que no creo que les ocurra. Lo voy a llamar azulejos y voy a buscar la carpeta documentos, curso de diseño gráfico, CorelDRAW. Una vez que ya tiene el nombre o una vez que ya le di la ruta donde lo voy a estar almacenando, recién ahí procedo a guardarlo. Ahí presiono guardar y ahí quedó guardado. ¿Cómo sé que quedó guardado? Primero, en la pestaña va a aparecer el nombre que nosotros le asignamos. Y en la barra de título va a aparecer la ruta donde quedó almacenado ese trabajo. Si yo hago un cambio dentro del archivo, fíjense que aparece acá el asterisco, indicándome que todavía, hice algo nuevo y todavía no lo guardé. Si yo quiero guardar, quiero actualizar, puedo ir al menú archivo, presionar en el botón guardar. Si les gusta utilizar los atajos de teclado, pueden hacer uso del atajo de teclado Control S, o si no, desde la barra estándar tenemos acá el icono para guardarlo. Recomendación: siempre que estén trabajando, guarden. No importa si hicieron un cambio chiquitito, no esperen a tener todo el trabajo terminado para guardar. El programa se puede colgar, la computadora se puede tildar también, se puede cortar la luz, puede pasar cualquier cosa. Entonces lo importante es que ustedes nunca pierdan sus trabajos. CorelDRAW a veces recupera la información, pero supongamos que yo empecé a trabajar ahora a las 5:30. A las 6 guardé, seguí trabajando, son las 8 de la noche y todavía no guardé absolutamente nada porque me concentré tanto en el diseño que no estoy guardando. ¿Qué pasa si se corta la luz? Corel puede ser que, primero, me va a estar, la única versión que tengo fue la que guardé a las 6 de la tarde. Entonces Corel a veces recupera, no lo último, sino lo que se hizo anteriormente. Capaz que me recupera lo que hice hasta las 7:30, pero el 90% de las veces me va a recuperar lo que me va a quedar el archivo tal cual como yo lo guardé a las 6 de la tarde. Entonces ahí perdí 2 horas de trabajo. Entonces siempre, por cada cambio chiquitito que hagan, guarden, acostúmbrense, clic acá, archivo o el atajo de teclado. Sí, pero súper importante siempre ir guardando. Se van a ahorrar un montón de dolores de cabeza. Garantía. ¿Cómo vamos hasta este punto? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? Aquí. Ustedes no tengan miedo de preguntar, no importa si es algo que ya expliqué, me dice, profe, no lo entendí, me puede volver a explicar, o
si es algo que se hizo muy rápido y no lo llegaron a ver, me vuelven a consultar, no hay ningún problema. Me da gusto. Bien. Vamos a venir hasta aquí. Una vez que ya lo tengo guardado, eso solo el ejercicio número 1. Práctico número 2. Trabajar con el administrador de visualización y las guías. Más que el administrador de visualización, la parte más importante acá es el uso de las guías. Las guías las vamos a tener en todos los programas de diseño, ya sea Core, ya sea Illustrator, Photoshop, GIMP, el programa que estén utilizando. Porque las guías me van a permitir ubicar los elementos dentro de mi documento. Si yo, por ejemplo, estoy armando la portada de una revista, el título, lo más probable es que esté ubicado en una sección, y el logo no va a estar ubicado ni más abajo ni más arriba. Lo más probable es que el logo tenga una alineación, esté en concordancia con respecto al título. Entonces yo no puedo tener el texto por un lado, después torcido más abajo un logo, por acá otro texto, por acá otra información. Si nosotros revisamos bien los volantes o las publicidades, nos vamos a encontrar en más de una ocasión que de repente tenemos un título y a la misma altura, o sea, al mismo nivel, más abajo quizás otra información. Lo mismo en el caso del logo. Acá, por ejemplo, termina la información. Y de repente, dependiendo del tamaño del volante, quizás el logo se encuentra acá ubicado. Entonces, hay una estructura, hay un diseño, una alineación. O sea, la información no está tirada dentro del volante en cualquier posición. Todo está en el respectivo lugar que tiene que ubicarse. Para eso están las guías. Tenemos una regla en la parte superior y una regla en el lateral izquierdo. Mantengo presionado con el botón principal en la regla superior y sin soltar arrastro hacia abajo. Aparece como una línea punteada, suelto el botón principal y esto que acabo de crear es una guía. Esta es una línea guía horizontal. Esta guía, una vez que fue creada, se puede cambiar de posición, un poco más arriba, más abajo. Y lo mismo para la regla vertical. Mantengo presionado justo donde están los números, o sea, acá adentro. Me voy acá adentro donde están los números y arrastro. Y ahí tengo la guía vertical. Entonces, con estas guías nosotros podemos ubicar los elementos. Yo puedo agarrar un rectángulo, tomar como referencia la guía y dibujar gracias a ello. Pero, ¿qué pasa? Yo acá dibujo un rectángulo, pero si yo me acerco, pues eso es otro detalle importante. No se olviden que tienen el zoom, acerquen la pantalla a ustedes, no estén ustedes pegados a la pantalla, porque después les va a doler la vista, incluso también después van a tener problemas de columna. Entonces no se olviden que tienen el zoom para acercarse y alejarse. Yo tracé la guía y dibujé un rectángulo. ¿Qué pasa? Esta figura no está correctamente ubicada en las guías. Hay algo que no viene activado por defecto, a veces sí, a veces no, que es un ajuste. Nosotros podemos ajustar los elementos para que se posicionen en un determinado lugar en nuestra hoja. Cuando yo voy al menú Ver, más abajo, tengo la opción Encajar en. Tengo objetos, tengo página con una tilde y líneas guías no tiene nada. Hago un clic para activarlo y ahora cuando yo vaya, ya sea un rectángulo o cualquier otra herramienta de dibujo, cuando pase alrededor de la línea guía me aparece acá una palabrita llamada borde. ¿Qué quiere decir? Significa que estoy justo encima de la línea guía. Mantengo presionado y automáticamente cuando yo bajo se adhiere a la línea guía. Entonces de esa manera yo me aseguro
que el objeto está correctamente posicionado. Lo mismo si yo de repente hago un círculo y quiero que la base del círculo esté en la guía. Voy con la herramienta de selección, agarro el bordecito, acá fíjense que me dice cuadrante, y se pega automáticamente en la guía. Entonces acá tengo dos objetos correctamente alineados, están en la misma base. Si yo no tuviera las líneas guías, yo no tendría ninguna manera, tendría que primero posicionar el objeto uno encima del otro, y ni siquiera así, recién ahí están uno encima del otro. Y si yo lo quiero acá en el costado, después tendría que desplazarlo, entonces tardaría un montón de tiempo. Entonces con las líneas guías me sirven para posicionar los elementos en la pantalla. Las líneas guías se eliminan de la misma manera que los objetos. Yo hago un clic y presiono suprimir. Hago un clic y presiono suprimir. Si estoy en otras versiones de Corel, las líneas guías se comportan de la misma manera, pero para poder ajustarlos, por ejemplo, acá, fíjense que no está activado. Tengo que ir al menú Ver, y acá no van a tener un menú que dice encajar solito. Acá me dice encajar en y se despliega una lista de opciones. En versiones anteriores, cuando voy al menú Ver, ya me aparece encajar en cuadrícula, encajar en línea guía, encajar en objetos. Yo tengo que hacer un clic para activarlos. Encajar en objetos también. Y recién ahora, cuando me aproximo a la línea guía, ahí puedo dibujarlos. Ya sea dibujarlos en el momento, o si ya los tengo dibujados, los puedo posicionar sobre esas líneas guías. Estas guías, acá yo por ejemplo las agarré una línea guía y la dejé tirada en cualquier parte de mi página, pero yo les puedo establecer una medida, porque si estoy armando una revista, si ustedes se fijan, en las revistas tienen un margen en la hoja, o sea, no es que el texto está ahí pegado justo en el borde, o cuando tienen la división del texto, el texto está acá pegado en el bordecito. Tienen una separación, o sea, el título puede ser que en esta sección tienen un pequeño espacio arriba, abajo y también a los laterales, tanto de un lado como del otro. Tienen márgenes. Entonces yo puedo crear líneas guías que me funcionen como márgenes. ¿Qué pasa? Esos márgenes tienen una medida específica, o sea, no es cualquier medida. Cuando yo creo una línea guía, yo puedo hacer doble clic sobre ella y abrir un panel de opciones. Y en este panel me va a decir, bueno, esta línea que tenés acá es una línea vertical y está a esta distancia con respecto del punto de origen. Por defecto el punto de origen es la esquina inferior de mi hoja. Entonces me dice que partiendo de este punto, esta línea guía está más o menos a 18,250 milímetros de distancia. Entonces yo podría modificarlo y decir, bueno, tengo que armar la portada y me dijeron que esta revista tiene un margen de 10 milímetros o un margen de 5 milímetros. Entonces voy acá y digo, bueno, este valor no tiene que ir. Pongo el valor correspondiente y como tengo que modificar, presiono acá en modificar. Y automáticamente vemos que se corre. ¿Qué pasa si yo, vamos a eliminarlo, tengo el panel este de líneas guías? Si yo quiero crear una línea guía, le puedo indicar, bueno, quiero una línea horizontal, vertical o angular. Vertical, añadir, y vemos que se crea una línea guía en esta, justo en esta posición. Voy a cerrarlo momentáneamente. Este punto de origen que se coloca justo acá, porque acá tenemos el 0 y acá tenemos el 0. En la intersección
ahí se define el punto de origen. El ejercicio me dice que tengo que cambiar este punto de origen y tengo que colocarlo en la esquina superior izquierda de la página. O sea que en vez de estar acá abajo, tiene que estar acá arriba. Para poder cambiar este punto de origen, yo voy a tener que posicionar el cursor acá en la intersección de las reglas y desde ahí mantener presionado y arrastrar. Y acá fíjense que se pegó automáticamente al borde de la página. Si yo voy acá, en una versión anterior, tengo el mismo icono y ahí se posiciona. ¿Por qué se pegó? Porque desde el menú Ver está la opción de encajar en página activado. Si esto yo no lo tengo activado, en el momento que agarramos el punto de origen, fíjense que yo tengo que más o menos ir ubicándolo, acercarme para asegurarme que está bien. Acá me acerqué y estaba en cualquier lado. Entonces me lleva muchísimo más tiempo. Está bien, ahí lo conseguí, pero ¿cuánto tiempo tardé para poder lograr que quede justo ahí? Entonces por ese motivo, desde el menú Ver, siempre verificamos qué opciones tenemos para poder encajar. Activo página y listo. Arrastré, se pegó y listo, ya solté. Y ahí cambié el punto de origen. Ahora tenemos, bueno, el 0 en realidad está en el mismo lugar, pero ahora esta línea me indica que tenemos acá el punto de origen. ¿Por qué es importante cambiar el punto de origen? Más allá que justo el ejercicio me dice cambiar punto de origen. Dependiendo del tipo de diseño que yo tengo que armar, yo por ejemplo, supongamos que tengo acá una figura. Y yo necesito crear otra forma y digo, bueno, tiene que haber más o menos una separación de unos 20 milímetros. CorelDRAW no es como AutoCAD que tiene coordenadas para que yo pueda dibujar. Entonces yo de alguna manera necesito contar 20 milímetros. Yo lo que podría hacer es crear otro rectángulo, dibujarlo. Desde acá en las propiedades le puedo indicar el tamaño que quiero que tenga. Y le puedo decir, bueno, quiero que de ancho tenga 20 milímetros. Listo, y Enter. Y después agarrar el recuadro, posicionarlo acá y decir, bueno, ahora ya conseguí la posición. Estos son 20 milímetros. Pero ¿qué pasa si yo necesito dibujarlo más o menos acá? Entonces pues es mucho más trabajo. O sea, lo puedo hacer, pero es mucho más trabajoso después tener que estar trasladando el objeto. Entonces digo, yo quiero que a partir de acá me permita contar 20 milímetros. Entonces agarro el punto de origen y le digo, el punto de origen ahora va a ser este, que tenga en cuenta esta posición. Tiro una línea guía, lo voy a tirar por acá, le hago doble clic y le digo, bueno, quiero que se mueva 20 milímetros. Se va a mover 20 milímetros en base al punto de origen. Y ahí tengo 20 milímetros. Y si yo me alejo, no importa dónde me encuentre, la línea guía es una línea infinita. Va hacia arriba y hacia abajo. Entonces yo tranquilamente puedo crear la figura o posicionar el objeto que necesite. Para ese motivo es el punto de origen, para poder cambiar. Ya sea si yo quiero colocar una línea vertical o si quiero colocar una línea horizontal, es exactamente lo mismo. Va a tomar como referencia el punto de origen y en base a ese punto va a cambiar. A mí me dice, estás en el horizontal. Entonces le puedo decir, bueno, partiendo del punto de origen que era este, quiero que baje, también le vamos a decir 20 milímetros y modificar. Entonces acá 20 milímetros. ¿Por qué no fue más abajo? ¿Por qué se quedó acá arriba? Cuando nosotros trabajamos con las guías, fíjense en este detalle. Yo hago clic en la línea guía vertical y me dice X. Hago clic en la línea guía horizontal y me dice Y. Cuando trabajamos con las líneas guías y los valores, estamos utilizando el sistema de coordenadas, o sea, el eje cartesiano, donde teníamos el eje X y el eje Y.
el punto de origen es este. Entonces todos los valores positivos se van a desplazar por el eje X en dirección hacia la derecha. Y todos los valores positivos de Y se van a posicionar en base al punto de origen hacia arriba. Si yo de repente quiero que esta línea guía, que toma como referencia el punto de origen, se corra 20 milímetros hacia abajo, yo tengo que pensar en el eje cartesiano, es decir, bueno, yo quiero que del punto de origen vaya para abajo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que trabajar? Con los valores en negativo. Si quiero que se corra 20 milímetros, en vez de 20 milímetros hacia la derecha, 20 milímetros hacia la izquierda, lo mismo. Si estoy acá, en mi punto de origen, y quiero moverme hacia el otro lado, tengo que pensar en un valor negativo. Entonces, si yo quiero desplazarme de este punto para abajo 20 milímetros, acá le ponemos menos 20 milímetros. Le pongo modificar y recién ahí, tomando como referencia este punto, bajo 20 milímetros. Así que voy a colocar acá directamente. En versiones anteriores, una vez que lo tengo, si yo hago doble clic en la línea guía, me aparece un panel ligeramente diferente. Acá me aparece una ventana flotante. En cambio, en versiones anteriores va a aparecer un cuadro de diálogo, donde yo voy a poder elegir en las líneas guías si quiero una línea guía horizontal, si quiero una línea guía vertical, y si quiero añadir o quiero mover. Acá están 13. Si en base al punto de origen quiero desplazarla 50 milímetros, pongo 50 y le indico, ¿qué quieres hacer? ¿Crear una nueva con esta distancia o mover esta que está seleccionada? Quiero moverla. Presioné mover y automáticamente podemos ver reflejado ya el cambio. O sea, no es que necesito poner OK y regresar a cada rato. Ponemos añadir o mover y automáticamente va haciendo todo. Ahí, por ejemplo, puse cancelar y entonces por ese motivo regresó la línea guía. ¿Cómo vamos hasta este punto? ¿Hay alguna duda? Bien, perfecto. Joya. Muy bien, muy bien. Bien, vamos a regresar acá. Entonces, una vez que colocamos la línea, el punto de origen, acá en la esquina superior, me dice que tengo que hacer lo siguiente. Con la herramienta selección, me dice primero, crear una línea guía, tomando como referencia la regla horizontal. Pero no tenga en cuenta la ubicación, o sea, crearla, total, después la vamos a cambiar. Y me dice que tenemos que escribir -5 para darle una nueva ubicación a esa guía. Entonces, creo una línea guía horizontal, la tiro en cualquier lado y colocamos -5 y lo modificamos. O si ya tengo abierto el panel, voy directamente acá y le digo, bueno, quiero hacer una línea horizontal a -5 y añadir. Esto depende si tenemos abierto o no este panel. Después me va a pedir crear una línea guía vertical a otra distancia, que va a ser 23. Ya que estoy acá, me voy a vertical y pongo 23. En este caso tengo que añadir una nueva, no puedo modificar algo que no tengo. Así que ponemos añadir. Y ahí tenemos creado este nuevo punto. Me dice que voy a estar creando 4 líneas más, tanto horizontales como verticales, pero previamente tengo que colocar el punto de origen en las últimas líneas creadas. O sea, acabo de crear estas 2 líneas,
El punto de origen yo lo tenía acá, pero ahora voy a tomar como referencia este punto de origen nuevo. Así que sí o sí, desde el menú ver, encajar en, me tengo que asegurar que las líneas guías tengan la tilde. Si tienen la tilde, listo, no toco más nada. Agarro punto de origen y sin soltar arrastro hasta las líneas guías. Y listo. Una vez que ya se colocó, ahora empezamos a cargar los valores. Voy a mirar directamente la lista, estos son los numeritos que tenemos que colocar. Voy a restaurar un segundo esta ventana para poder visualizarlo. Y voy a restaurarlo de acá. Vamos a cambiar de posición. Ahí está. Así puedo verlo sin ningún problema. Si tienen Windows 10, más fácil para poder dividirlo. Tienen la tecla con el símbolo de Windows. Y lo que hacen es mantienen presionada la tecla con el símbolo de Windows y utilizan las flechas direccionales, o sea, tienen las flechitas arriba, abajo y a los costados. Mantienen presionado el símbolo de Windows. Yo acá tengo activada la ventana de Corel y le voy a decir, bueno, Corel, vas a ocupar la mitad de la pantalla izquierda. Aprieto el símbolo este de Windows y presiono la flechita que va a la izquierda. Y Windows automáticamente posiciona esa ventana a la mitad de la pantalla. Suelto la tecla de Windows y ahora me aparece este pequeño panel donde me muestra todo lo que está abierto y yo le voy a indicar ahora a Windows qué es lo que quiero que ocupe la otra mitad de la pantalla. Y le digo, bueno, ocúpalo con esto. Entonces ahí automáticamente hace el ajuste mitad de pantalla y mitad de pantalla. Pero obviamente si no cuento con esa opción que me permite ajustarlo, tengo que restaurar la ventana, ir moviéndolo y achicándolo. Ahí está. Así es mucho más fácil, ya que el PDF, como no lo tengo impreso, puedo estar viendo una página y la otra. Entonces en horizontal, vamos acá, horizontal, voy a colocar estas medidas. Vamos a poner menos 50, añadir, menos 37,5, tengan cuidado acá con la coma, añadir, menos 25, añadir, menos 12,5 y añadir. Y ahora voy a cambiar a vertical. Voy a poner exactamente los mismos valores, pero en vez de estar en negativo, van a ser valores en positivo. Vamos a poner 50, el orden no importa. Puedo empezar de arriba, de abajo, no hay problema. 37,5, 25, 12,5 y añadir. Bien, acá por ejemplo se ve que me habrá faltado alguna línea. La de 12,5. Añadir. Ahora sí, se ve que le había dado a modificar. Ahí está. Ahora tengo este pequeño panel. Y vamos a agrandarlo. Una vez que ya estoy armando el diseño, ¿qué es lo que no estoy haciendo? No estoy guardando. Guardamos. Cada tanto, siempre, guardar. Ahí usamos las líneas guías. Ahora me dice que con la herramienta Zoom enmarque las líneas guías. Nosotros vimos que podemos acercarnos y alejarnos. Acá con la herramienta Zoom yo puedo hacer un clic con el botón principal, clic con el botón derecho. Pero acá me dice que tengo que enmarcarlas. Entonces lo que tengo que hacer es lo siguiente. Con la herramienta Zoom me voy a posicionar acá, en este punto, más o menos. Voy a mantener presionado y sin soltar voy a arrastrar. Entonces acá estoy enmarcando estas líneas guías. Lo que estoy haciendo es crear una ventana de visualización. En vez de elegir un punto para acercarme, le estoy diciendo a Corel, bueno, quiero que te acerques a toda esta área que te estoy remarcando.
O sea, esta área que te estoy marcando, tráela más adelante. Y acá lo tengo. Una vez que lo enmarcamos, más o menos, me dice que el nivel del zoom tengo que cambiarlo y me da un valor, 400%. Para los niveles de zoom, voy a volver a hacer un clic. Acá me lo muestra. Y me dice, estamos a 278. Si yo no tengo la herramienta zoom activada, igualmente en la barra estándar me aparece la distancia a la que me encuentro. Si yo pongo 400%, aprieto Enter para confirmar. Me encuentro con un problema, porque este 400% es demasiado grande y no estoy visualizando todo, simplemente estoy viendo una parte nada más. Entonces, simplemente voy a ir con la herramienta Zoom y voy a enmarcar acá esta sección. Fíjense que está en 319. Yo lo voy a dejar acá. No le voy a poner 400 porque si no, no me va a dejar ver todo. Y me dice que tengo que hacer lo siguiente. Ir al menú Ventana, Ventanas acoplables y buscar el administrador de visualización. Entonces voy al menú Ventana, Ventanas acoplables y desde acá en la lista tenemos que buscar el administrador de visualizaciones. Mirando la lista no tenemos ningún administrador. Bajamos. Tenemos una opción llamada Vistas, que depende, como les había comentado antes, depende de la versión de Corel que estén utilizando, las herramientas se llaman diferente. Si yo me voy acá en esta versión de Corel, Ventana, Ventanas acoplables, acá tenemos el administrador de visualización, que es este mismo panel. Entonces, por eso a mí me gusta tener distintas versiones de Corel, o sea que si ustedes tienen la misma versión que yo y siguen el menú, puede ser que se pierdan. Y por eso también me gusta hacer el contraste con las otras versiones que se encuentran acá. Una vez que llegué, me dice que tengo que presionar el botón Suma para poder añadir la visualización actual. Entonces acá tengo mi vista, tengo en la parte inferior el botoncito de suma. En el caso de la versión X5 el botoncito aparece acá, pero es el mismo icono, tengo que buscar el botoncito de suma. Hacemos un clic y fíjense que me dice ver 1 menos 3, 19%. Me pide cambiar el nombre que aparece ahí y ponerle como nombre guías. Así que voy a hacer clic derecho, voy a cambiarle el nombre y le voy a poner guías. ¿Para qué es todo esto? Si yo, por ejemplo, tengo distintas partes, estoy trabajando con distintos diseños y me encuentro en otra sección o de repente me alejé mucho y me perdí, desde acá, si yo, por ejemplo, hago un clic, ¿qué fue lo que hizo? Regresó a la vista que yo tenía guardada. Entonces no hizo falta que yo, estando acá, me aleje con el zoom, encuentre la vista y me vuelva a acercar. Estando en cualquier punto o si estoy muy lejos, simplemente me voy acá al administrador de visualizaciones, hago un clic y ahí ya me encuentro acá. Esto más que nada depende del tipo de diseño que estemos haciendo. Yo creo que en mi caso, yo creo que lo habré usado una vez y gracias nada más, pero es realmente muy útil dependiendo de los distintos diseños que tengamos. Si a mí me gusta trabajar y de repente estoy armando un logo, lo tengo en esta sección, estoy armando otro diseñito, lo tengo acá, entonces puedo tener distintas vistas guardadas. Lo que tengo que acordar primero es posicionarme en la vista que quiero. Una vez que tengo en esta sección de la pantalla el logo o el diseño con el que estoy trabajando, luego presiono el botón de suma para guardar esta vista.
y me conserva el zoom y la posición de la ventana. Entonces recuerden, en versiones más nuevas lo van a encontrar menú ventana, ventanas acoplables, abajo de todo con el nombre vistas únicamente. Ya estamos prácticamente terminando, ya estamos en horario, pero les voy a dejar les voy a robar unos minutitos más porque les quiero mostrar para que dejarles como tarea el práctico número 3. Si bien acá, fíjense, me va a estar diciendo que tengo que utilizar la opción de encajar en líneas guías, o sea, esto tiene que estar activado, porque el objetivo va a ser crear este diseño, ¿sí? Es un mosaico que va a estar ocupando toda la hoja. Por eso necesitábamos esta línea guía, porque nosotros íbamos a crear el siguiente diseño. Yo voy a tener un recuadro y después voy a estar dibujando distintos recuadritos que se encuentran en estas posiciones. Así es como me pide CorelDRAW armarlo. Un cuadrito acá, otro rectángulo acá, otro rectángulo acá, otro rectángulo acá y después uno acá en el medio. Pero en este caso, para hacerlo mucho más sencillo, yo lo que hago es crear un recuadro grande que vaya desde esta punta hasta la siguiente. Y después acá otro recuadro grande que vaya desde esta punta a la otra. Entonces de esa manera, ahí lo tengo ya armado mucho más fácil y más rápido. Habíamos trabajado con la herramienta elipse y acá me dice que tiene que quedar la elipse. Recuerden, si quieren ya hacer un círculo, mantienen presionado control y hacen el circulito. Acá el ejercicio me pide exclusivamente que tenga una medida 10,234 tanto de ancho como de alto. Recuerden que nosotros podemos dibujar los elementos en cualquier posición y luego desde las propiedades podemos establecer el ancho y el alto que queremos para esos elementos. Entonces acá le voy a indicar que quiero 10,234. Importante apretar Enter para confirmar el cambio. Y después acá también 10,234. Si por algún motivo en el momento que lo están dibujando, supongamos que hacen esto, no apretan control ni nada, total, les va a pedir la misma medida de ancho y alto. Cuando yo ponga 10,234 y apriete Enter, y en el siguiente recuadro ponga 10,234 y apriete Enter, fíjense que me está cambiando los valores, pero me mantiene la proporción inicial de mi objeto. Eso es porque puede ser, esto en caso que les ocurra, que tengan este candadito activado. Ese candado permite que al momento de colocar un valor, ya sea de ancho o de alto, se mantengan siempre las proporciones. Entonces, si yo quiero cambiar los valores, y si no, tengo que cambiarlos, están distintos. Hacemos un clic sobre el candado para abrirlo y ahí colocamos la medida correspondiente. Esto es porque puede ser que les ocurra ese detalle. Desde el centro del círculo lo posicionamos. No hace falta que dibujemos los círculos de cero. Tenemos las opciones estándar de cualquier aplicación de Windows: copiar, pegar, edición, copiar, pegar, atajo de teclado, control C, control V corta. Lo único que cuando copiamos y pegamos, los elementos se colocan uno encima del otro. Ese es un pequeño detalle. Y hay una opción que dice
duplicar. Es lo mismo, pero la diferencia es que en el momento que lo duplicamos, el objeto se coloca un chiquitín desplazado. Entonces, no hace falta que nosotros despeguemos el nuevo objeto que copiamos y pegamos. Con duplicar ya va a aparecer nuestro circulito acá posicionado. Entonces, selecciono el objeto y lo duplico. Duplicar. Incluso hay un atajo de teclado. Y lo posicionamos de esta manera. Yo acá se los estoy haciendo rápido para que les quede en el video y después ustedes lo puedan realizar. Según el diseño nos tiene que quedar medios círculos y más o menos nos explica cómo tenemos que hacerlo. En la forma que lo explica el archivo, el PDF, yo se los voy a explicar y les voy a agregar otra herramienta que les va a resultar mucho más fácil. Con la herramienta selección yo necesito que quede medio círculo. Entonces acá en las propiedades del círculo tenemos una opción que es el arco. Hago un clic y ahí conseguí que se abra el circulito. Y hago lo mismo en cada uno. Los voy abriendo. ¿Cómo consigo que quede medio círculo? Hay una herramienta que se llama forma que se encuentra justo debajo de la herramienta selección. Esta herramienta la vamos a utilizar para hacer otras cosas, pero nos va a servir para hacer este pequeño medio círculo. Mantengo presionado el punto, hago un clic sobre la forma, me muestra el punto inicial y el punto final, agarro uno de los puntos y lo muevo. Hago un clic y los voy colocando. Hago un clic, ahí lo abro y lo cierro para que me quede el medio círculo. Y para finalizar con el diseño me pide una herramienta llamada estrella. Como yo les había comentado antes, algunas herramientas tienen una pequeña flechita en la parte inferior derecha. En el caso del polígono, si yo mantengo presionado, ahí tenemos la herramienta estrella. La dibujo, una medida cualquiera, porque acá me va a estar indicando qué configuraciones tengo que tener en esa estrella. Me dice que tiene que tener primero 8 lados. Por defecto esta estrellita tiene 5. Así que vamos a añadirle la cantidad de lados que me faltan. Y después me habla del perfilado. Lo que es el perfilado es las puntas, o sea, si van a ser más angostas o más anchas. Tomando este ancho que se encuentra acá. Si el perfilado tiene un valor muy alto, fíjense cómo se expande. ¿Sí? Se achica el centro y parece que se expanden las puntas. Entonces acá en el perfilado me decía que iba a ser 30. Y aprieto Enter. Y las estrellitas van a estar colocadas acá. Igual que hicimos con los círculos, no hace falta que hagan las estrellas todas una por una. Las pueden ir duplicando. Y las van posicionando según el diseño. Una vez que tengan todo armado, el siguiente paso va a ser colorearlos. Acá les dice que tiene que tener un determinado color, pero ustedes le pueden poner el color que quieran, o sea, no hay problema. Fíjense que las estrellas, antes de continuar, terminen de leer todo porque tiene que tener un tamaño específico. Yo acá las voy a dejar así, con un tamaño cualquiera. El color, no hace falta que hagan este color, pueden hacer el color que quieran. Si quieren una combinación de todos distintos colores, lo pueden poner de todos distintos colores, eso ya queda a criterio de cada uno. Si quieren una escala de grises, lo pueden hacer en escala de grises, no hay ningún problema. Y van pintando los elementos. Si en algún momento ustedes hacen un clic y el objeto no se pinta, porque les puede llegar a pasar, por ejemplo acá no me deja pintarlo. Si les pasa eso,
en las propiedades. Por ejemplo, acá está activado el arco, significa que mi objeto está abierto. Hacen un clic y activan el sector circular. Eso lo que hace es cerrar el objeto. Porque ese es un detalle que tiene Corel. Si los objetos están abiertos, no les va a dejar pintar. Entonces lo voy a dejar así nomás, porque quiero que ustedes, leyéndolo, intenten realizar este ejercicio. Y si se hace un paneo, generar un paneo rápido para que ustedes lo puedan ir viendo. ¿Alguna duda con lo anterior que haya quedado? Recuerden de ir leyendo bien el PDF, todas las instrucciones que les va dando el documento. Igualmente, si de repente empezamos la otra clase y hay alguna duda o una herramienta que no encontraron, ya que como les comentaba, dependiendo de la versión de Corel, puede ser que alguna opción no se encuentre en el mismo lugar, recuerden de avisarme. Me dicen, profe, mire, esta herramienta no la pude encontrar. Bueno, me da gusto. Sí, dime. Tengo problemas, con el tema del programa, ¿no? Sí. Porque ustedes cargar varias, ¿cómo se dice? De años. Sí. Varias versiones. Ahí está, no me salió. ¿En todas las versiones te cobran? No. Lo que está subido en el Classroom son programas, vamos a decirlo con todas las letras, piratas. Porque yo tengo un Corel, ahora está mirando, yo ahora estoy con el celu, pero también estaba mirando mi compu y yo tengo un Corel que es el último, por lo que entiendo, y ahí me dice que se me terminó la semana de... La prueba. La prueba y que después me salta para pagar, por ejemplo, es el que yo tengo acá en la compu. Lo que podés hacer es, desde el panel de control, vas acá en la configuración, buscas las aplicaciones, buscas el programa ese de Corel y lo desinstalas e instalas el otro de cero. El otro ya viene craqueado y igualmente creo que tiene video. Eso lo busco ahí donde busqué digamos. Exacto, si querés igualmente acá en el Classroom está la última versión, que es la 2023. Sí. Vas a donde dice ver material Una consulta. y acá está. Sí. Okay. Dime. Porque a mí me pasó lo mismo, pero con el programa de Adobe. Me lo instaló un técnico, digamos, y Adobe se dio cuenta que era pirata. Lo desinstalo de la misma forma y no pasa nada. Después cuando lo vuelvo a instalar pirateado, digamos, no me va a volver a saltar o sí, me va a saltar. Cada tanto sí. O sea, dependiendo la versión, por ejemplo, te dura un periodo de tiempo y cada tanto Adobe lo detecta. Lo que se hace muchas veces es desactivar el acceso a internet de esa aplicación. En ese caso ya tenés que modificar los registros de Windows. Igualmente puedo buscar un video en YouTube y se los subo para que ustedes puedan ver cómo desactivarlo y para que esa aplicación no tenga acceso, ya que automáticamente cuando arranca Windows se inicia, en el caso del Adobe, la nube y empieza a buscar actualizaciones. Se fija en la versión que tiene cada uno. Seguramente a mí me abre, o sea, tiene acceso a internet porque me abre una ventana que no me deja usar más la computadora. O sea, tengo que bajo la ventana a la barra de tareas, digamos, que no me moleste, pero cuando apago la compu y la vuelvo a prender me vuelve a saltar esa ventana. Ya me da aviso, viste, que detectaron un programa trucho, digamos. Exacto, sí, entonces lo que se hace en esos casos, se le bloquea el acceso de internet a esa aplicación para que no se conecte. Buenísimo, muchas gracias. No, por favor. Flor, exacto, eso es lo que me faltaba. Muy bien. ¿Cómo se entregan las actividades? Hasta acá, todo bien. ¿Qué pasa cuando yo tengo que entregar la tarea? Voy a cerrar, me aseguro de no tener nada abierto, voy a trabajo de clase, busco
espacio para subir la tarea y me voy a donde dice ver instrucciones, o sea, en la parte inferior. Y acá presiono el botón que dice añadir o crear. En el momento que hacemos un clic me da distintas opciones, nosotros elegimos la opción de archivo. Me voy acá a la pestaña que dice subir y luego presiono el botón examinar. Voy a mi carpetita donde sé que está mi trabajo, lo selecciono. Esta copia de seguridad es algo que hace automáticamente Corel. Esa la pueden eliminar, no hay ningún problema. Seleccionan el archivo, le ponen abrir. Les va a aparecer la palabra imagen, no se preocupen por ese detalle, se sube sin ningún problema. Y presionan en el botón entregar. Acá le está preguntando, ¿desea entregarlo? Sí, quiero entregarlo. Y listo. Si por algún motivo se equivocaron de archivo o se olvidaron de agregar, si de repente había que hacer 2 trabajos, pueden anular esta entrega, anular la entrega, sacar el archivo en caso que sea el archivo incorrecto o añadir en caso que nos hayamos olvidado otro archivo. Y es el mismo proceso. Van acá a la pestaña subir, examinar y lo traen. Y después lo vuelven nuevamente a entregar. Acá, por ejemplo, les doy una fecha que es una semana para entregar el trabajo. Si por algún motivo no lo pueden entregar en esta fecha, pueden entregarlo después, más adelante, no hay ningún problema. Se pone siempre una fecha estimativa, porque la idea es que ustedes vayan practicando, ¿sí? Si ustedes no practican, no van a tener nunca dudas. Entonces siempre es importante, por eso les ponemos una fecha estimativa de entrega de trabajos. No, el trabajo lo van a estar entregando en el formato de CorelDRAW.